Los primeros cristianos se enfrentaron a una difícil decisión, y era que ellos se podían convertir en una secta más del judaísmo, o podían crear simplemente una secta, una especie de religión más en el mundo, o se podían abrir a toda la persona de Cristo, se podían abrir a toda la espiritualidad de Cristo, abrazar a Cristo, que es donde se juntan especialmente la religión y la espiritualidad. Ya existían varias corrientes, los esenios, ya estaban incluso los judíos, tenían varias corrientes como los fariseos, los saduceos. Ellos hubieran podido convertirse simplemente en una secta más, en una corriente más. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos no cae en esa tentación y dice: vamos a abrazar a Cristo entero, vamos a poner nuestros ojos fijos en Él. Y lo que hay aquí en Cristo es algo mucho más grande. Ya no tenemos que ofrecer el sacrificio en el templo como nuestros padres. Ya el sacrificio de Cristo es de una vez por todas, ya es mucho más grande. Ya no necesitamos ese templo grande, ese templo de Jerusalén. No, ya Cristo abrió ese templo. Ya nuestra espiritualidad, nuestra religión, no es la religión de antes. Todo eso eran prefiguraciones que se cumplen en Cristo. Jesús no viene a fundar una religión más. Jesús viene a darnos el camino hacia el Padre. Y como Él nos viene a dar el camino hacia el Padre, Él se apasiona por ese proyecto. Cuando escuchamos el Evangelio de hoy, uno se puede hacer la pregunta: ¿por qué Jesús era tan fuerte o tan duro con los escribas, con los fariseos? ¿Y por qué era tan indulgente con los pecadores? ¿Por qué cuando llegaban los fariseos, que eran los santos de la época, por qué cuando llegaban los escribas o los saduceos, Él tenía palabras tan fuertes? Y en cambio, cuando llegaba la adúltera, cuando fue a comer a la casa de Zaqueo, cuando encontraba a un pecador, ¿por qué era tan misericordioso? Y es por la razón en que Cristo no soporta la manipulación de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado con nuestra espiritualidad, porque podemos caer en la tentación de los primeros cristianos. Nos podemos convertir en una secta más, y en las sectas manipulan. Cristo nos da la libertad. En las sectas cuentan verdades a medias y Cristo es la verdad total. El pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu. Es decir, llamar lo que no es de Dios que sí es de Dios, y lo que es de Dios que no es de Dios. Y en eso podemos caer como cristianos si no abrazamos la espiritualidad de Cristo total. Cuidado con las espiritualidades que no nos llevan a Cristo. Cuidado con las espiritualidades en que convierten a Cristo en una religión más. Cuidado en los ritos, en las espiritualidades que tratan de manipularnos, que nos cuentan verdades a medias y nos llevan a un camino de frustración. Hoy, por ejemplo, la carta a los Hebreos nos habla claramente de una corriente que hoy se vuelve a poner de moda y que nosotros no podemos caer en ella, y es la reencarnación. La reencarnación en las filosofías orientales son de purificación, es decir, es tan pecador la persona que tiene que reencarnar para pagar los pecados. No es una segunda oportunidad, no es que vamos mejorando, no. Es normalmente una forma de castigo por los pecados anteriores. No es la reencarnación que nosotros creemos ya en el mundo occidental. La carta a los Hebreos nos dice: el hombre muere una sola vez, y después de la muerte el juicio, pero ya abrazamos la resurrección. No creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. No creemos que debemos purgar los pecados en otra vida. Cristo ya se entregó por los pecados una sola vez por todas. Después de esto nos sigue la resurrección. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo
para discernir las espiritualidades que nos llevan a Dios y las que nos apartan de Él. Que Dios nos dé su Espíritu Santo para abrazar a Cristo enteramente, para renunciar incluso a cualquier rito que creamos que es de Dios, que Él nos dé su Espíritu Santo para discernir y que en la libertad de cristianos nos lleve al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesús, y nos podamos encontrar juntos en el cielo. Amén.